Muy buenas tardes, gracias por sintonizar, gracias por escuchar El Rumbo de la Tarde con Leila Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa, Olga Almanzar, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio, Gabriel Dávila está en los controles, Brian se encarga de nuestros videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5, nos puede ver en vivo y también puede ver nuestros videos en diferido, nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila Miguel y Valentín en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Siempre estamos muy contentos y muy agradecidos de contar con el placer de que ustedes nos sintonicen. Hoy es miércoles, estamos a 11 de agosto, un día muy lluvioso, está pasando en este momento por encima de la capital la tormenta tropical Fred y se extiende a una gran parte del territorio nacional. Saludos compañeros, ¿cómo están en la tarde Mojados, de hoy? mojados, ¿Están estamos mojados? mojados. ¿Andan sin paraguas? No, pero yo le doy las gracias a don Manuel, que es la persona de seguridad de aquí de RCC Media, que si no fuera por él una ráfaga de viento me habría arrebatado. Me sentí flaca por un Bueno, minuto en mi vida. No, oye, ahora. no, la verdad es que la situación en las calles está un poco difícil. A la gente que se recoja temprano, la Luperón y la 27 están intransitables. Hay varios árboles que están caídos, letreros, charcos que son a veces difíciles de cruzar para vehículos pequeños. Y ojalá que las empresas privadas y las instituciones públicas pues le den un poquito de tiempo a la gente para que pueda llegar a su casa hoy, porque la situación en las calles está un poco complicada. Sí. Bueno, don Miguel. Buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes a todos, a ustedes compañeros, a Leila, a Olga, a Valentín, a Israel, que no sé dónde está en este momento, debe estar guareciéndose por la fuerte lluvia, pero la verdad es que hay una pandemia hoy en la ciudad de Santo Domingo y probablemente en una parte extensa del territorio nacional, porque lo que está cayendo del cielo es pandémico prácticamente. Las calles de la ciudad están intransitables. Yo me permito recomendarle a la gente que a menos que no tenga una urgencia que resolver en las calles, se quede en su casa, por lo menos mientras no amaine el aguacero, que viene acompañado de vientos, no tan fuertes como los vientos iniciales que azotaron a la capital, al Distrito Nacional, sino que menos, pero todavía tienen una fuerza destructiva, ¿no? Porque esa combinación de mucha agua con viento, todos sabemos cuáles pueden ser los resultados. Lo más sorprendente es que hasta la mañana de hoy, muy temprano, se tenía entendido que el fenómeno iba a entrar por el este del país, por Punta Cana, por ahí, pero aparentemente hubo un cambio en La la trayectoria. trayectoria y entró Sí. por el distrito. La primera información y las primeras gráficas que me llegaron a mi teléfono eran sobre la lluvia y el viento que estaba soplando sobre San Pedro de Macorís. De manera pues que entró por el sureste del territorio nacional y hoy, desde el mediodía, estamos viendo de lo que es capaz ese evento, de hacer ese evento. Yo creo que al final, cuando los vientos y las lluvias se vayan, el balance que vamos a tener va a ser un balance muy negativo, porque estas Y, lluvias deben estar sí. produciendo muchas inundaciones, muchos desbordes, muchos desmontes y deben estar provocando, diría yo, un aumento en el caudal de los ríos de la República Dominicana, que en tiempos normales es muy bueno, pero en tiempos como este los resultados son muy nefastos. Hay 14 Y provincias bajo parece, alerta. Ajá. sí, que parece que lo peor aquí en la capital todavía no ha pasado, porque si uno le da seguimiento no solo a las informaciones oficiales, tú sabes, de ANAMED y COE, sino en las cosas que han dicho expertos locales como Osiris de León, que estuvo aquí ayer,
el mismo Jan Suriel, expertos internacionales que dan mucho seguimiento al país, como John Morales, y ve las páginas de fuera. Entonces uno cruza toda esta información. Parece que a medida que el fenómeno se va alejando de la capital, la parte como la banda de fuera, la banda de afuera, yo no sé mucho de explicar la parte técnica, pero esa banda contiene mucha lluvia y mucha brisa. Entonces parece que la tarde y la noche va a tener la peor parte, según las explicaciones que ellos han dado. Entonces, lo peor para nosotros aquí en el Gran Santo Domingo, teóricamente, no ha pasado y deberíamos sentir mucha lluvia hasta la madrugada, según las explicaciones que hemos recibido. O sea que esto que estamos sintiendo ahora es como una introducción de lo que viene. Bueno, yo diría, bueno, debo decirlo porque me está dando mucha vuelta en la cabeza. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora. Esa canción me está dando vuelta en la cabeza y no sé por qué, don Miguel. ¿Usted podría explicarme qué es lo que ocurre con mi cabeza? Mi cabeza está jodona. No, yo creo que tu cabeza Olga, está bien. cántala, Olga. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, Para en todas responder. las visiones. Ojalá que no pueda. Pero ella lo hizo al estilo de la Pero- Sonia Silvestre, la eterna. pero- Termina, no, que aterrice, termina, ¿no? No, pero yo quiero Tocarte decir que tu cabeza está bien puesta. canciones. Ay, diatre. Es una Eso, canción eso, hermosa. eso nada más, ese lujo nada más se lo puede dar este Yo programa. espero que Bravo. tú no me como dijo vengas a Leila. dañar la canción. Es una No, canción no, muy no, linda. no. ¿Qué tú quieres decir con Voy dañar a la canción? vincularla con alguna cosa Ah, loca por ahí. no. No, lo que yo digo que ese es un lujo que se puede dar solo este programa. De los 4 protagonistas del mismo, solamente hay solo uno no es capaz de entonar una... Y soy yo. No, lo que pasa es que yo realmente yo aprecio el valor de todos los géneros musicales, porque yo creo que en todos los géneros tienen cosas muy buenas y tienen cosas mediocres y tienen cosas muy malas. Hasta Toquilla. Pero hasta ella debe ser. Yo nunca lo he oído, ni sé. Ni la tengo voy a idea, oír tampoco. Ni la voy a oír, pero yo respeto los gustos, pero yo tengo otras inclinaciones musicales, ¿no? Sí, sí. Y dentro de las inclinaciones musicales que usted tiene está el análisis de la situación política y económica de la República Dominicana con No, yo- miras al cumplimiento del primer año de Para que gobierno. tú tengas una idea, A ver. si a mí me hubiera tocado en algún momento de mi vida, cuando yo era una persona adulta que estaba en la universidad, si un enviado de Dios me hubiera dicho, ¿qué tú quieres renacer y quieres hacer algo que no sea lo que tú estás haciendo? Yo le hubiera pedido, casi de rodillas, que me hubiera gustado ser un tenor operático o un violinista. Ok. O sea, música clásica. Pero mi talento no daba para ninguna de las dos, entonces habían tenido que llevarme y volverme a enviar. Esa volare, cantare, eso, ¿sabes? Esa es música popular Es italiana. popular. Eso no es. No, esa es música popular italiana. ¿Y con T Partero? En sé qué es eso. cielos y mares, hasta tu amor. Ese es Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, eso es música popular también. También. Pero es música popular distinta a la que estamos acostumbrados. Y cuando por ejemplo, Es que Plácido toda- Domingo cantó, interpretó música popular al estilo de la música operática. O sea, ¿se puede decir así, operática? Creo que sí. ¿Eso qué era? Pero tú tienes que decirme qué es lo que cantó. Bueno, Plácido ha cantado ranchera, ha cantado tango, ha cantado de todo, bolero, bueno. ha cantado arias, ha cantado música napolitana, ha cantado de todo, esa voz. Y no hay una forma de fundir una cosa con la otra. O sea, no hay un momento en que una cosa pueda intervenir en otra. ¿Cómo Invadir. Por ejemplo, que la música clásica invada a la popular, o al revés. Claro, ha habido fusiones, por Claro, supuesto. de todos los géneros. La gente que canta, la gente que tiene capacidad y tiene la voz necesaria puede cantar cualquier cosa. De hecho, existe Lo que ópera pasa pop. es que los buenos cantantes, y eso es lo que a veces olvidan los cantantes dominicanos y muchos cantantes de América Latina, como en cualquier otra cosa en la vida, en el ámbito musical, el buen cantante es aquel que valora
correctamente la capacidad de su instrumento. Es decir, y no se mete en cosas para las cuales no tiene capacidad. Y eso se da mucho en la música clásica, en la ópera, por ejemplo. Eso es como decir, reconocer su deficiencia. No, que porque hay voces que no se prestan para ciertas composiciones y hay otras que son ideales para ciertas composiciones. Entonces, por eso es que es muy difícil las comparaciones, es decir, y yo siempre me cuido de, tanto en todos los aspectos, en el béisbol, en basquetbol, en todo, fulano de tal es mejor que el otro. ¿Y quién ha dicho que es mejor? Nadie es mejor que nadie. Porque siempre hay uno mejor que el mejor. Y después aparece uno mejor que el mejor que el mejor. ¿Entiendes? Entonces no hay nadie mejor. Es decir, tú las cosas las haces bien o las cosas no las haces bien. Por eso en el béisbol se suele decir que los récords son para romperse. Por eso. Por ejemplo, la estéril discusión alrededor de quién fue mejor, Pedro Martínez o Juan Marichal. Cada uno en su época. Marichal lanzaba juego completo, Pedro Martínez no lo podía hacer. Entonces tú dices, bueno, porque son épocas diferentes, perfecto, porque son épocas diferentes. Y cada época impone las reglas, impone las normas. Entonces tú no puedes comparar a Babe Ruth con Mickey Mantle, ni puedes comparar a Mickey Mantle con Alex Rodríguez, porque cada quien vivió en su época y cada quien fue bueno en su época. Por eso es que a mí yo desecho eso de que quién fue mejor y hacer ese tipo de comparaciones que no conducen a ningún sitio. Sin embargo, en el béisbol es prácticamente una regla obligada, e incluso hay en lo que tiene que ver con las plataformas que tratan el video de forma tecnológica, de forma científica, bueno, científica no, técnica, hablan de comparison, de la comparación entre uno y otro. Bueno, pero mira, yo te voy a hacer a propósito de eso. Una vez yo tuve una conversación con Ralph García, no recuerdo si así que se llama. Él fue el primer director de la escuela de los Dodgers en guerra. Y un día, y nos hicimos muy amigos, yo lo entrevisté en muchas oportunidades, y un día yo le pregunté que cuál consideraba él que era el mejor pelotero dominicano. Él lo pensó mucho tiempo, dice, yo no sé cuál es el mejor, y decir cuál es el mejor es muy arriesgado, pero si a mí me tocara escoger uno, yo cogiera, ¿tú sabes a quién? Alfredito Griffin. Alfredo Griffin. Yo creo que yo te hice el cuento. No, usted no me hizo el cuento, pero... Yo creo que dice, ¿sabes por qué? Yo dije, ¿por qué? No, pregúnteme a mí. Y me dijo a mí, yo le dije, porque hace las cosas que tiene que hacer pues, en el momento adecuado. Pues debió preguntarme a mí y no he escuchado su historia. Bueno. Le aseguro que no lo he escuchado, pero el caso, Alfredito Griffin ha sido uno de los casos excepcionales. Por ejemplo, más subestimado. Un jugador más valioso de un juego que no de un solo hit. Simplemente por su aporte defensivo en un juego, fue el jugador más valioso. Salvó varias veces el juego, que terminaron ganando, claro, en ese caso, Toronto Blue Jays. Mira, no recuerdo el equipo contrario. Marichal me contó a mí una vez en una entrevista que yo le hice, una de las mejores entrevistas que yo he hecho en mi vida, porque fue una entrevista de personalidad. Él me contó lo difícil que era en su época ser un buen lanzador o ser un buen pelotero en Grandes Ligas. Dice él que cuando ellos jugaban fuera de San Francisco, cuando terminaba el juego, en el autobús donde iban a cenar, él tenía que quedarse en el autobús porque no podía entrar al restaurante. Por la segregación. Por la segregación racial. ¿Entiendes? Y entonces los amigos le llevaban un hot dog, mientras los otros se tiraban un filete, lo que le llevaban era un hot dog o un hamburger. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas a la hora de enjuiciar una época, las condiciones y las cosas en que una persona y actúa. en la época de Pedro Martínez, por ejemplo, 55,000 fanáticos favoreciéndole, y otros 55,000 en la calle, en los restaurantes, adulándolo, glorificándolo y rindiéndole pleitesía. Pero o sea, además, que desde el punto de vista anímico, humano, hay ciertas diferenciaciones que influencian. Pero además eso pasa, por ejemplo, con la clasificación de los mejores cantantes, o de los mejores cantantes de ópera, por ejemplo. La gente que dice que Pedro Martínez es superior a Marichal, nunca vio lanzar a Marichal. Qué terrible. Entonces, ¿entiendes? La comparación, ¿quién fue mejor? Caruso, que murió en 1923, con Plácido Domingo. ¿Quién lo dice? Uno que ha escuchado a Plácido. O Pavarotti. No, Plácido. ¿Plácido es mejor que Pavarotti? No, es que yo te... No, tú me estás tirando un gancho. A ver si cae. A ver si cae. Hay roles. Con el basquetbol pasa lo mismo. Pasa lo mismo con todo.
de Pero, quién es mejor, si Michael Jordan o LeBron James. claro, claro. Yo estoy muy parcializada Con en Michael esa Jordan. discusión. Claro, Pero porque sin Michael embargo, yo he oído Jordan. decir a mucha gente, yo que no soy experto en nada, pero tampoco soy Ajá, yo siempre fanático voy a del decir que basquetbol, LeBron. dicen que hay mucha gente que dice que el mejor basquetbolista de los últimos 50 años fue Larry Bird. Pero eso es No, no. cuestión de gusto, porque lo vio jugar y porque era a partir de eso. Porque hay gustos diferentes, ¿entiendes? Pero hay una particularidad diferente en el caso de Pedro y Marichal frente a LeBron y Michael Jordan, y es que Pedro ya terminó, igual que Marichal, Claro. ¿verdad? La carrera. O sea, ya terminó. Pero en el caso de la comparación con LeBron y Jordan, todavía no creo que es justo hacerla, porque LeBron sigue activo. Creo que lo prudente con el tema de los números, las coronas, etcétera, etcétera, es hacerla una vez ya LeBron termine la carrera también. Y cuando O sea, termine LeBron van a meter a Tetucuompo, porque eso no se sí, queda pero ahí. cuando LeBron termine, porque él no ha terminado. Exacto. Creo que ese es Mira, el momento de hacer la comparación, no todavía, como él no ha todo terminado. es una cuestión de, para aquellos, lo que sí puede hacerse en el caso de las voces, ¿no? Porque yo no quiero entrar mucho en el deporte. En el caso de las voces, por ejemplo, es una cuestión de roles. Hay roles que para una voz determinada no es la adecuada y hay roles que para otro que quizás no tiene las mismas condiciones vocales, pero es mucho. Por ejemplo, hay roles que perfecto para... Hay un cantante, por ejemplo, lo que se llama... Bueno, yo no quisiera hablar de eso porque parece hasta petulante eso. No, porque hay que aprender. Bueno, pero... Si a mí usted me pone a hablar de roles, yo le voy a decir, el rol es el presidente y el rol es que vende en el barrio chino. Pero bueno, yo me voy por el presidente. Mira, Claro, el problema es que si tú comparas, ha habido muchas comparaciones. comparaciones entre Pavarotti y Plácido Domínguez. Hay roles y hay roles, por ejemplo, que Pavarotti no puede compararse a Plácido Domingo por la voz, por el tono de la voz, y porque la composición y la partitura está escrita para ese tipo de voz. Por eso es que hay clasificaciones en los tenores. Por ejemplo, hay tenor ligero, hay tenorino, que son esas voces pequeñas, pero muy finas, que hacen unos agudos muy interesantes. Hay tenores espintos, que son para muchos roles. Hay tenores dramáticos, de todo. Entonces tú no puedes comparar un asunto, un tenor dramático con un tenor ligero. Todo tiene sus matices. Todo tiene su y hay roles para eso. Por ejemplo, Pavarotti fracasó cuando grabó Caballería Rusticana, que es un tenor, es una voz, es un rol para, no es su tipo de voz. Él podía hacerlo perfectamente, porque era una voz tan asombrosa y tan hermosa que podía hacer cualquier cosa. Pero cuando se compara, y si lo toca, por ejemplo, si ese mismo tenor lo canta, por ejemplo, un Rolando Villazón de México, con Pavarotti, probablemente la voz de Villazón es más adecuada para ese rol que la de Pavarotti. Entonces, el buen cantante es aquel que conoce su instrumento, es decir, su voz, y no se mete en asuntos para el cual no está preparado o adecuado. Por eso dice mucha gente que uno de los más grandes tenores de todos los tiempos fue el canario Joselito, no. Excúseme, pues, uno habla de lo que uno conoce, uno habla de Joselito, el canario. Alfredo Kraus Miguel me Trujillo. está hablando en mandarín a mí. Pero estoy aprendiendo. Alfredo Kraus, ¿de dónde eres? No, era canario, español canario. Okay. Interrumpimos la programación habitual para... no, eso es que estamos hablando de cultura con sabrosura aquí. Bueno, es un Con buen Jackie. tema, quizás es un buen tema para hacerlo, para distraer a la gente de lo que está pasando, porque Claro. la gente necesita distracción y también es saber que hay otros temas que son relevantes y que son muy importantes. Eso decía, eso decía ayer precisamente, luego de que se finalizara la entrevista, Osiris de León, a quien le mandamos un abrazo. Oye, tremenda entrevista. Yo la escuché, terminé de escucharla mientras iba en el vehículo y realmente vale la pena es un tema dedicarle interesante. tiempo a Osiris y porque sabe, para mí es uno de los hombres más inteligentes que tiene este país y mejor preparado en su área. Y no solamente en su área, sino que es un intelectual
en todo el sentido de Y, la y de lo que de la mejor palabra. comunica. Decía al final de la entrevista. No, eso que hablábamos al final de la entrevista de algo que yo creo completamente, es que en República Dominicana la comunicación está tan matizada o tan polarizada por dos temas, la política y los temas que son ya del morbo y del showbiz y esa clase de comunicación. Y hay tantos temas pendientes en el medio. Cuando uno se mete en una entrevista como la de ayer con Osiris de León, que uno tiene la facilidad, la capacidad de tocar temas que son relevantes y que al final sí tienen una influencia en la forma en que nosotros vivimos el día a día, pero que no le damos ningún tipo de relevancia porque yo voy a la dejar de venir aquí. comunicación que se consume aquí en República Dominicana es política, política, Yo política. voy a dejar de venir aquí. Es la primera vez en la historia de este programa que no tiene su primer año como va a cumplir el gobierno, que se habla de una entrevista pasada. Y justamente cuando yo no vine a la entrevista. A ti nadie te manda, está en esos tugurios Nadie que tú te te dijo que no metes. viniera. Esos tugurios. Nadie te dijo que no viniera. No, no, Eso no, fue no, no. Lo que quiero decir es suya. que la entrevista fue súper buena, excelente. Y obviamente uno de los, Precisamente porque tú no de los estabas. ingredientes fue la ausencia de alguien aquí. No, precisamente fue buena porque tú no estabas. Él no lo dijo, pero don Miguel lo terminó diciendo. Me- No, Bueno, pero está no. bien, yo te voy a dar un chin de Porque, coba no, a ti porque él no también. estaba y yo solo estuve parcialmente en la No, entrevista. no Yo te voy a dar digas un eso. chin de Eso coba la a ti hizo más también. importante. Que hable Leila. todavía. Yo te voy a dar un chin de coba a ti también. En la entrevista que le hicimos a el presidente de Adoco, tú, Valentín, te la comiste. Ah, ¿pero qué me comí? Todas. Las No. heces. No, Pero no. parecían dos entrevistados, Sí, es verdad. Pero lo hiciste magistral, creo yo, en mi opinión, en la mía, en la de Estoy de Leila. acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, esto es un escenario de bombo mutuo. Yo nunca hago eso, nunca hago eso. No, Es la Leila, primera. Leila no bombea, nunca jamás. No, yo no doy bombo. No bombea. Ella en el pretérito, búscalo en pretérito. Ella bombea o ella bombeaba. Miguel sabe, porque yo tengo con Miguel años, y él sabe yo no doy bombo. Ay, Eso es no. así, eso es así. Bueno, señores, el gobierno está por cumplir un año. En algún momento nosotros tenemos que sentarnos aquí a analizar las virtudes, los logros del nuevo gobierno. Es nuevo todavía, un año apenas. No, este gobierno ya cumple el lunes la Un cuarta año. parte. La Solo cuarta que- parte. La cuarta parte de su Digo, administración. realmente el gobierno cumple más de un año. Quería participar la perra. El gobierno, Sí. el gobierno, sí, claro, el gobierno cumple más de un año porque el gobierno inició con tweets. No debemos olvidar que el gobierno ya cuando inició, cuando se dio el cambio de mando, la entrega de gobierno, ya el gobierno tenía funcionando, porque ya todo el mundo sabía quiénes eran los funcionarios. Creo que el último día, o el penúltimo día del gobierno de Danilo Medina, supimos quién era la Procuradora General de la República, que fue uno de los últimos tweets, decretos. Pero después ya nosotros sabíamos quién iba para aduana, que fue una de las mejores elecciones y lo ha demostrado la Pero ¿quiere que te eficiencia diga de eso? Yayo. Eso es una práctica universal. En los países con problemas, lo que hacen es las transiciones siempre son muy difíciles. Y especialmente la transición última, a pesar de que ha sido la más corta de toda la historia democrática dominicana, porque solamente duró un mes. Sí, cierto. Normalmente, cuando un gobierno se interrumpe así en medio de una pandemia, la sociedad quiere saber de antemano cuál es la orientación que va a tener el gobierno sobre los temas básicos. Y, por ejemplo, la designación anticipada o el anuncio de la nominación de candidatos para ciertos puestos le da confianza al sector económico. Y yo creo que eso no estuvo mal. Bueno. ¿Qué dice Leila? ¿O no? Se nos fue. Pero mira, Qué yo creo que este primer año ha sido un año muy difícil, sin lugar a dudas. El gobierno ha tenido que lidiar con muchas cosas que escapan a su control y sobre el cual no tiene ningún tipo de voluntad ni decisión. Ha tenido que dedicar gran parte de sus recursos y de su tiempo para tratar de resolver el tema de la pandemia y ha puesto mucho énfasis en el tema de la recuperación del turismo, bajo la creencia que algunos economistas no aceptan o no endosan,
en el sentido de que recuperado el turismo, se recupera la economía. La recuperación de la economía es un proceso muy largo y los economistas, los expertos y los organismos internacionales hablan de que el país podría conseguir, con un crecimiento como el que se prevé, podría retornar a la situación prepandemia para comienzo del 2023. Estamos hablando, o a mediados del 2023, estamos hablando de un año de preelectoral, donde el tema económico cede ante el imperativo político. Y esa es una experiencia que hemos vivido proceso tras proceso. Sí, yo diría, don Miguel, porque se habla mucho en las redes sociales de funcionarios que siguen, funcionarios que se quedan, porque hay mucha presión de parte de los usuarios del sistema, bueno, de los usuarios del gobierno, que pretenden que algunos funcionarios pues tienen que ser cesados en sus funciones en el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Ahora, la eficiencia de algunos funcionarios, la capacidad demostrada durante el mismo periodo pandémico para todos, porque la pandemia es tangencial al todo gubernamental y al todo de las operaciones de cada ser humano en la República Dominicana y en el mundo. Pero entonces cuando usted evalúa, por ejemplo, a Yayo San Lobatón y ve que hubo eficiencia recaudatoria, ve que hubo ciertas capacidades, se aperturaron cosas que antes no se tenían, ya una persona puede desaduanizar en menos de 48 horas, estamos hablando de operatividad, de creatividad incluso. Entonces los funcionarios que no pueden presentar ese tipo de logros, don Miguel, no tienen excusa. Mira, usualmente, y eso fue una práctica que se hizo muy usual y ha sido copiada desde las administraciones del doctor Joaquín Balaguer. Y a veces las remociones en el tren administrativo tienen un propósito, que es quitarse presión. Normalmente cuando un área del gobierno era objeto de muchas críticas y de mucha inconformidad de parte de una parte importante de la sociedad dominicana, Balaguer tenía la práctica de removerlo, lo cancelaba por un tiempo y luego lo rehabilitaba. Y eso le daba tiempo a superar, es decir, la gente siempre confía que cuando, por aquello de que escobita nueva barre bien, la gente piensa que con un cambio de un funcionario puede contribuir a mejorar algo que no marcha muy bien. Eso puede ser, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, la información que yo tengo y que me ha llegado de muy buena fuente es que aparentemente va a haber algunos cambios. Y uno de esos cambios tiene que ver con el grupo o el sector de la comunicación del gobierno, sí, que ha sido uno de los sectores más criticados de la actual administración, por las cosas que todos conocemos. Y aparentemente ahí va a haber cambios y la actual gerencia de ese sector aparentemente va a ser removida a otro sector. Dicen algunos que es porque ella lo ha solicitado, la señora Milagros Germán, otros porque el presidente está inconforme con lo que ella está haciendo. Y hay veces que hay que ver las señales que se dan, a veces que uno no tienen que ser tan visibles. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las últimas semanas o en el último mes, la presencia y la actividad de la señora Germán ha disminuido enormemente. Ha desaparecido prácticamente ha desaparecido. Y yo creo que el gobierno se haría muy bien si cambia y mejora su política de comunicación, con el que sea. Lo que yo creo que hay, a mi modo de ver, que hay un perfil importante para ese cargo, que tiene que ser una persona con capacidad conciliatoria, es decir, porque evidentemente en la medida en que el gobierno avance y se acerque al final de su gestión, su relación con la sociedad se van a hacer más difíciles por los problemas que surgen normalmente de un gobierno, del trato del gobierno con las cosas. Es decir, y necesitaría en ese sector a una persona capaz de llevarse bien con otra parte, con los medios, llevarse bien con los tradicionales y con los digitales, y también
poder entender el sentimiento o la orientación que el gobierno le da a su política en todos los sentidos. A mí me daba la impresión muchas veces, la falla principal que yo he visto siempre en lo de la señora Germán, no es que no son a veces esos tweets que como sin propósito alguno, ni algunos errores que ella cometió con el uso de vocablos indebidos. Eso no tiene que ver, esos son problemas menores. El problema es que ella no supo interpretar bien la política del presidente Abinader. Y eso era obvio. No sabía interpretarla, no solamente explicarla, ¿no? Que parecía una tarea muy difícil para ella, sino interpretar la siguiente. Y si tú no puedes interpretar una política económica, tú no la puedes impulsar y no puedes hacer de ella una buena línea de comunicación hacia afuera. Incluso es evidente que ni siquiera pudo diseñar una política de comunicación hacia adentro, porque se han visto muchas contradicciones entre sectores del gobierno dominicano con la política oficial del gobierno. No hay una línea conductora que lleve y que le explique y que le permita a la gente entender qué persigue el gobierno con cada acción que toma. Y por eso el presidente de la República ha tenido que hacer él mismo la tarea de su propio vocero, y yo creo que eso es un error garrafal que en algún momento el presidente le costará mucho al presidente de la República. Yo espero que no, porque necesitamos una presidencia muy acreditada, con mucha credibilidad y muy fuerte para que pueda enderezar o ayudar o mantener el propósito de enderezar el país por el camino correcto y salvarnos de todo lo que está sucediendo. Bueno. Vamos a pasar con la entrevista, Gabriel. ¿Dónde surge la noticia?